entonces. Ahí. Bueno, hoy día vamos a ver los textos literarios. Como siempre, cualquier pregunta muy bienvenida por el chat o por micrófono, por donde ustedes quieran. Ya, ¿se ve la pantalla, cierto? Sí, profe. Ya, gracias. Ya. Textos literarios. En primer lugar, vamos a revisar tres cosas importantes, que son comunicación literaria, análisis literario y los géneros líricos que componen los textos literarios. Ya, primero la comunicación literaria, que es el proceso mediante el cual se transmite un mensaje desde el autor hacia la persona que lee, hacia el lector. Y por lo tanto, la comunicación literaria tiene algunas características que vamos a ir viendo. Primero, que el mensaje es complejo, ya que generalmente vamos a encontrar un lenguaje que es conativo y también interpretable. Yo no sé si ustedes saben la diferencia entre conativo y denotativo. Igual les traigo ejemplos para aclararlo, pero si es que tienen una noción, al menos, pueden ponerlo por el chat, si es que lo han visto antes o no. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿O no se acuerdan? Bueno, igual se los voy a explicar. Bueno, el lenguaje connotativo, el nombre viene de justamente que connota algo y una connotación hace referencia a algo que se puede interpretar, un mensaje que tiene significado, ¿ya? Y por otra parte está el denotativo, o sea, tengo otras láminas que lo explican mejor, pero el denotativo es como un mensaje que se entiende más fácil porque es objetivo y es directo, va directo al grano. Entonces, ¿por qué es difícil en los textos literarios hacer un análisis y entender los mensajes? Porque generalmente están con este lenguaje connotativo, ¿ya? Este que tiene un significado y que se puede interpretar. Si es que hay mensajes denotativos, muchas veces aparecen como forzadamente, debido a que se usan muchos recursos estilísticos dentro de los textos literarios. Y también es muy importante las influencias sociales, culturales y literarias que se puedan detectar dentro de un texto porque ayuda a entender el mensaje, cómo fue construido, cuál fue el contexto de producción y así poder entenderlo mejor. Ya, acá como les dije, tengo como esta lámina más explicativa. Ya. Primero lo connotativo, como les dije, es un mensaje que sí comunica información, pero lo importante es que, como lo más relevante, es que son sensaciones y sentimientos, es algo interpretable, algo que se le puede atribuir un significado, y por lo mismo es subjetivo, cada persona lo puede entender de distinta manera, ¿ya? Y por otra parte está lo denotativo, que es como lo contrario, porque el lenguaje es objetivo, no subjetivo como el anterior, y va acorde a la realidad, eh, y por eso es mucho más fácil entenderlo, porque se expresa con mayor claridad. ¿Queda alguna duda de eso? Bueno, igual acá traje... Sí, alguien prendió el micrófono. Ni una duda, profe. Ya, gracias por la retroalimentación. Siempre se Ese era agradece. mi aporte. Está bien. Bueno, acá igual les traje ejemplos, hay que buscar en internet, pero como para que quede aún más claro, connotativo, que era esto de interpretable y que tiene un significado, acá pueden venir incluidas metáforas, por ejemplo, la típica de tus dientes son perlas.
o la luna me sonrió, cualquier cosa, que no sea como objetiva. En cambio, denotativa es un hecho, es algo fácil de entender, algo objetivo. Por ejemplo, Manuel trabaja en un banco. O sea, ahí no hay mucho que interpretar, ¿ya? Ahora, pasando al segundo punto de hoy día, está el análisis literario, que consiste en estudiar, o sea, como les dije antes, muchas veces cuesta entender el mensaje dentro de los textos literarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder analizar bien, para entender realmente el mensaje? Nos vamos a fijar más en los elementos textuales que en la subjetividad del autor. Y existen distintas formas de analizar un texto literario. Estos son como algunos tips al momento de leer este tipo de texto. Pero nos podemos ir fijando en la vida del autor, cuáles son sus valores, cuáles son sus ideologías, el contexto histórico y social en el que fue escrito el texto, es decir, el contexto de producción. También considerando la valoración que ha tenido por parte de diferentes lectores en determinadas épocas, es decir, el contexto de recepción, cómo la gente recibe el texto, qué les ha parecido, si es que tienen críticas o no. Y también a partir de ya como la estructura interna del texto, donde está el vocabulario, los símbolos, el lenguaje, etc. Ahora, ¿alguna duda? Voy a ver el chat, no, nada. Bueno, dentro de este análisis tenemos los contextos de la obra literaria, ya que pueden haber muchos contextos y distintos entre sí. Entonces, primero está el contexto verbal, como su nombre lo dice, son las palabras, las frases del texto, es como el conjunto de lo que está escrito como tal, y tiene diferentes elementos lingüísticos. Después está el contexto histórico, que igual como su nombre lo dice, es la situación histórica y temporal en la que fue escrita el texto, y también relacionados a aspectos sociales, económicos y políticos. Insisto, una vez más, el contexto de producción. Después el contexto cultural, que también se puede relacionar al anterior, pero es más que nada sobre creencias, sobre valores propios de una época, propios de un tiempo en específico. Y por último, el contexto literario, que es muy distinto que una obra haya sido escrita en el romanticismo, por ejemplo, que en la actualidad. O sea, hay que tener como el tiempo, la época literaria en cuenta al momento de analizar un texto literario. Bueno, no sé si se ha unido más gente, pero les recuerdo una vez más mandarme sus nombres por interno. Bueno, siguiendo con el análisis literario, ahora vamos a ver el tema, el motivo y la función. El tema, como hemos visto a lo largo del preu, es la idea central del texto y nos revela qué es lo que quiso hacer, qué es lo que quiso decir el autor al momento de escribir esta obra. ¿Por qué la escribió? ¿Y cuál es el sentido? Entonces, justamente es eso como sintetizar, como integrando las ideas principales para así saber el tema. Después está el motivo de la obra literaria, y esto tiene que ver mucho con causas y efectos, porque finalmente hace que sucedan los actos dentro de una obra literaria. Y finalmente está la función, que es la finalidad del texto para que fue escrito, y hay dos grandes como grupos de funciones, que esto tampoco sé si lo han visto, pero está por un lado la función didáctica y la estética. Creo que igual es bien deducible, pero la primera tiene como un fin pedagógico de enseñar, de educar al público. Y la función estética es como hacer que el texto se vea bonito, que lo que quiera decir el texto sea algo bonito y se hace a través de palabras. ¿Ya? Ah, aquí.
Ya, me habían dado sus nombres. Ahora, la intertextualidad, que tampoco sé si lo han visto en el colegio, yo creo que sí, pero igual vamos a explicar qué es nuevamente. Inter es algo que sucede entre personas, entre cosas, ¿ya? Es como lo contrario a intra, que es como lo que sucede dentro de algo. Entonces, intertextualidad es la relación entre textos, ¿ya? Y es cuando en un texto que yo estoy leyendo se aluden a otros, como que hay una conversación, hay un diálogo con otros textos, y también puede ser obras artísticas, lo que sea. Y lo importante de esto es que me va a permitir entender mejor el texto, porque, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces en obras literarias se nombran otros textos, se nombran otros personajes de textos como si el lector supiera, y en realidad eso no siempre pasa, uno no tiene por qué saber todo. Entonces uno queda como pensando, ¿y qué quiso decir con este personaje? Eh, Algo muy típico se me ocurre como cuando dicen es un Don Juan, como ya todo el mundo sabe a lo que se refiere, pero es un personaje de un texto, entonces está aludiendo a la información de otro texto y que me sirve para entender a mí qué es lo que se está hablando en el texto que yo estoy leyendo. Es como Shrek cuando sale así, totalmente, totalmente. O sea, uno puede ver la película y bueno, reírse igual, pero ahí hay una alusión. O sea, por ejemplo, cuando en Shrek se muestra que a Pinocho le crece la nariz, uno dice, si es que no sabe la historia de Pinocho, dice, ay, ¿por qué le crece? Pero si uno lo sabe, ahí es distinta, como la entrada a. Por lo mismo ayuda a entender si es que uno sabe qué texto es y qué personajes son. Así que muy buena referencia, Connie. Ya, y para ir terminando, el tercer punto era los géneros literarios. Vamos a hacer ejercicios, vamos a ver ejemplos concretos sobre estos tres. Pero los textos literarios podemos decir que se dividen, o sea, como los géneros relacionados a los textos literarios son tres, ¿ya? Está el narrativo, el dramático y el lírico. Es muy importante, como les hemos dicho antes, que el lírico ya no entra en la PTU de este año. Ahí sale admisión 2022, pero no entra la de este año, solamente entra el narrativo y el dramático, cosa que les va a favorecer mucho porque el género lírico es más difícil de entender, creo yo. Bueno, pero así a grandes rasgos, el género narrativo eh, probablemente vaya a ser un cuento o un microcuento, una historia, un relato. Lo importante es que aquí hay lugares y tiempos concretos, épocas concretas. Eso es como lo que más identifica a lo narrativo. Y bueno, también tiene personajes concretos. Por otro lado, el dramático, que esto puede ser en obras de teatro en su mayoría, y características importantes sobre este género es que siempre va a estar escrito en diálogos, que una persona dice tal cosa y uno lo ve al momento de leer el texto, como que está muy ordenadito. Y también es muy importante esto de las acciones entre paréntesis, y casi siempre hay un conflicto de por medio entre los personajes. Y por último está el lírico, que insisto, no entra, pero igual se los cuento, y que lo fundamental de esto es que expresa sentimientos y emociones por parte del autor o la autora. Por eso cuesta tanto eh, entenderlos, porque al final va muy relacionado a la subjetividad del emisor. Y bueno, y su estructura, como sabemos, igual es en estrofas y versos. Eso a grandes rasgos, pero como les digo, vamos a verlo en ejemplos concretos.
No sé si queda alguna pregunta, algo que no haya quedado tan claro. No, profe, todo claro por mí. Ya, qué bueno, gracias, Javi. Ya, vamos a ver los ejemplos que salen en la guía. Así que voy a compartir pantalla de eso. Un segundo. Ya, creo que ahí se está viendo. Sí, ya. Bueno, igual tienen la guía subida a la página del PREU y la mandé por WhatsApp, ¿ya? Pero vamos revisando en conjunto. Vamos a ver un texto de cada tipo de género, ¿ya? Entonces, primero el narrativo. Bueno, yo lo puedo leer si es que no hay voluntario ni voluntaria. Pero es el siguiente, se llama Malas noticias aclamadas por la crítica, que es de Rodrigo Costas, ¿ya? Este es un microcuento. La micro empantanada en un taco del verano. Pocos pasajeros. Un payaso sudado repite los chistes de 10 veranos atrás. Pocos prestan atención. Nadie ríe. Interrumpe el sonido de un celular. Algunos revisan sus ropas, sus carteras. Pero la llevada escapada de uno de los coloridos bolsillos del payaso. Coge el teléfono. Alcanza a pronunciar 2 o 3 palabras. Se deja caer en un puesto desocupado. Algunos se vuelven en sus asientos al oír los sollozos. Entre lágrimas, su cara se deshace en blanco. Mentira, noche, sangre, sudor, hueso y carne. Y todos buscamos una moneda por el espectáculo. Ya, microcuento porque es muy cortito, tiene apenas 6 frases. Ya, entonces ahora la idea es que ustedes participen, por favor, no me dejen hablando sola. Porque me interesa que vayan reconociendo más que nada los elementos esenciales de estos tipos de texto, ¿ya? Entonces, primero dice, ¿a qué aspectos de la obra debes prestar atención para comprender el mensaje que comunica? ¿O qué aspectos nos hacen pensar que es un microcuento y no otra cosa? ¿Se acuerdan lo que tenía como de particular el género narrativo? Profe, la Connie por el chat le dijo el contexto y al contexto y personajes. Ay, gracias, me había olvidado. Perdón. Sí, Connie, súper bien. El contexto es muy importante y los personajes también. ¿Y en qué nos fijamos? En que tiene un lugar concreto y un tiempo concreto, y acá dice claramente que esto pasa en una micro, que vendría siendo el lugar, y en verano, que vendría siendo la época o un tiempo. Y como bien dice la Connie, también personajes. O sea, hay pasajeros y está el payaso, ¿cierto? Ya, y ahora quiero que me digan cuál es el sentido global de este microcuento. ¿Cuál es el tema? Sea por el chat o por el micrófono. Ya lo vi. ¿De qué creen que trata? Dale, dale, dale. En sí es como el payaso y lo que le pasó, lo que escuchó por la llamada y lo que provocó en él. Sí, súper bien, Javi. O sea, bueno, estas son preguntas abiertas ya. No es que haya una respuesta correcta. Pero sí, al final es como la historia del payaso. Podemos decir que las cosas le pasan a él. Como que es su historia, a pesar de que la cuenta uno de los pasajeros. Yo quizás hubiese, o sea, lo que había pensado yo cuando lo leí era como, ay, no sé cómo decirlo,
como preocupación por el payaso, o no, como sentimiento de lástima, como algo relacionado a eso. Como... Pero está muy bien lo que dijiste, Javi, porque al final es lo que le pasa al payaso. Y es lo más general, esa es la idea principal. Así que, bacán. Ya, vamos al siguiente. También lo puedo leer yo, así que nadie quiere. Pero este es un texto dramático, del género dramático. Ah, Javi. Profe, es que son dos personas, si quiere puedo hacer las tatuajes. Ya, bacán. Gracias por la participación. Ya, yo soy Don Juan Tenorio, que es de José Zorrilla. Ya, con que hay otra vida más y otro mundo que el de aquí, con que es verdad, ay de mí, lo que no creí jamás, fatal verdad que me hiela la sangre en el corazón, verdad que mi perdición solamente me revela. ¿Y ese reloj? Es la medida de tu tiempo. Expira ya. Sí, en cada grano se va un instante de tu vida. ¿Y esos que me quedan nomás? Sí, Injusto Dios, tu poder me haces ahora conocer, cuando tiempo no me das de arrepentirme. Don Juan, un punto de contrición da a un alma la salvación, y ese punto aún te le dan. Imposible, en un momento borrar 30 años malditos de crímenes y delitos. Ya, bravo. Me encantó la dramatización de esto. Ya, ahora lo mismo, lo que me interesa, muchas gracias Javi, lo que me interesa es que podamos ver qué características del texto creen ustedes que lo hacen ser una obra dramática, de pertenecer al género dramático. Ya, los diálogos, súper bien, Connie. Como les decía, es como algo que uno se da cuenta al momento de ver una obra así, porque aparece el nombre y todo lo que dice, y es como muy así. La Anaís dice estructura. ¿A qué te refieres con estructura? ¿A los diálogos o como a lo visual? También en los diálogos, que visualmente se puede ver muy fácilmente que es una obra dramática. Ya, sí, súper bien. Es que eso es muy importante porque nos ayuda a reconocer al tiro qué es lo que es. ¿Hay otra cosa que les llame la atención de cómo está escrito el texto y que sea como bien característico del género dramático? ¿No? ¿Cómo, profe? Que si es que hay otra cosa, como otro aspecto del texto que te hace pensar o que es como propio del género dramático. Profe, no sé si es propio del género dramático, pero es como informal, ¿o no? No, nada que ver. ¿Como informal? Ah, como eso de ¿y ese reloj? ¿Qué quiso decir reloj? Sí, pues también, aunque dice con que así junto. Sí, ya, sí. Bacán que te hayas fijado en eso. Ay, no sé quién me habló, perdón. ¿Quién El era? Lucas, el Lucas. El Lucas, ya. Lucas, seco. Sí, muy bien. Aunque en realidad, o sea, bacán que te hayas dado cuenta en eso porque nos permite saber como más información acerca del texto, al tiro high. Pero claro, igual no es propio, digamos, del género dramático. Es algo que puede pasar en cualquier otro texto en realidad. Puede pasar en los narrativos y en lírico. Pero creo que es una clave muy importante igual al momento de leer y situarnos un poco en dónde estamos, qué es lo que estamos leyendo. Así que bacán. Javi, No sé, profe, si es propio del o característico, si no tiene por qué ser propio. como una obra dramática, es como el uso de los signos de exclamación, porque Ya, yo sí. lo he visto no sé, en un cuento que obviamente aparecen, pero según yo una obra dramática no puede ser obra dramática si no hay signos de exclamación, porque no es como dijo la Monse,
exageración. Claro. No. Sí, súper bien. Ay, la Amanda me había hablado y no la pesqué, pero también me dijo eso de lo de exclamación. A eso apuntaba en realidad con mi pregunta, así que secas y secos. Y claro, no es propio del género dramático, porque todos sabemos que pueden aparecer signos de exclamación y de pregunta en cualquier tipo de texto, pero sí suele aparecer mucho en el género dramático. ¿Por qué? Porque se exagera todo y los personajes siempre están gritando, siempre están como apelando a otros personajes. Y creo yo que eso igual es como un elemento clave, la cantidad de signos de exclamación y de interrogación. Así que muy bien, hay que ser bien precisos aquí en estas claves que pueden ser muy importantes. Y después dice, ¿cuáles son las acciones que se representan en el fragmento? Yo en realidad esta pregunta la tomé así como, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que creen ustedes que está pasando en el texto? Una conversación, ya, súper bien, entre dos personas, ¿cierto? Don Juan y la estatua. Ya, muy bien, Connie. Y como situándonos en el texto, ¿a alguien se le ocurre dónde puede ser esta conversación? Como ya muy hipotetizando. Así como el lugar. ¿Sí? Pero falta- ¿O de qué están hablando? Es que lo que se me viene a la mente es como que siento que hubo un problema y que están viendo como, porque en una parte dice como, ¿cuánto tiempo no me das de arrepentirme? Entonces como que siento que están como presionados por el tiempo, no sé, pero como que pasó algo y por eso están como presionados. Eso, súper bien. Sí, como, bueno, igual yo no me acuerdo, digamos, de esta parte de Don Juan. Un texto que leí en el colegio, así que tendríamos que leer lo anterior para acertar correctamente. Pero con lo único que tenemos aquí, sí, como que sabemos que algo pasó y que preocupa mucho el tiempo y que Don Juan eh, como que tuvo una vida de la que se arrepiente un poco y, y eso, como que está muy angustiado, ¿cierto? Yo pensaba esto así como muy, como situándolo así como en el más allá o en el cielo o lo que sea que haya, como pensando un poco en como después de la vida, después de la muerte. Pero algo dice con que hay otra vida más y otro mundo que el de aquí. Entonces es como algo de trascendencia, creo yo. Pero sí, súper bien, eso es lo que al menos podemos obtener de lo que sale ahí, tampoco vamos a sobreinterpretar cosas, pero muy bien. Ya, y este es el último, que es del género lírico, insisto, no entra, pero creo yo que igual es importante saberlo, no sé, para la vida. Y también lo puedo leer yo, igual un poquito largo. Ya. La miel heredada, de Efraín Barquero. Espérame. Ya. Mi abuelo era el río que fecundaba esas tierras, lleno de innumerables manos y ojos y oídos, y, al mismo tiempo, ciego y taciturno como un árbol. Era la barba antigua y la voz profunda de la casa. Era el sembrador y el fruto, la cepa rugosa, el índice del tiempo y la sangre propicia. Mi abuelo era el invierno con las manos floridas. Era el propio río que poblaba las tierras. Era la propia tierra que moría y renacía. Mi abuela era la rama curvada por los nacimientos, era el rostro de la casa sentado en la cocina, era el olor del pan y la manzana guardada, era la mano del romero y la voz del conjuro. Era la pobreza de los largos inviernos envuelta en azúcar como humilde golosina. 15 hijos comían de sus manos milagrosas. 15 hijos dormían con su sueño de águila. Muchos nietos y bisnietos hemos seguido pasando por sus brazos enjutos. Pero ella es siempre la mano que mezcla agua y harina. Es el silencio de la noche lleno de pájaros dormidos.
Es el brasero de la infancia con la tortilla corredora. Ya. Y la preguntita, yo sé que no lo leí con mucho ánimo. Cuando se suele leer poemas en general, se leen como con mucha exclamación también. Bueno, la pregunta es, ¿qué sentimientos creen ustedes o emociones expresa el hablante lírico y hacia quién? Porque aquí habla del abuelo, ¿cierto? Y de la abuela. De admiración, nostalgia. Ay, espérame. Nostalgia, admiración, yo pienso que es nostalgia sobre sus abuelos, quizás en un funeral hablando, habla como en el pasado, entonces supongo que murieron y está nostálgico, nostalgia, porque repetía era. Muy bien, los felicito. O sea, está claro que es algo que ocurrió en el pasado, ¿cierto? No está hablando del presente. Y está hablando de sus abuelos, que mi abuelo era, que mi abuela era, solía ser. Entonces da bastantes marcas textuales de que probablemente fallecieron o ya no están ahí con ellos, porque hablan pasado, como si ya no estuvieran ahí. Así que súper bien esa puntualidad. Y claro, yo igual creo que es como entre nostalgia y admiración, porque como que recuerda puras cosas buenas, o como recuerdos gratos, más que nada. O en ningún momento aparece algo de odio, así que sí, yo creo que igual cabe admiración y nostalgia. ¿Y qué diferencia creen ustedes que puede haber entre la abuela y el abuelo? Como, ¿qué sentimientos en particulares hacia los dos? ¿O creen que son los mismos? Que la abuela era como, o sea, dice textual que pasaba más como en la cocina. No sé si respondo la pregunta. Sí, sí, yo insisto, no hay pregunta correcta, yo, o sea, una respuesta correcta. Yo estoy pensando junto con ustedes. Sí, yo igual, y ahí también como dice la Connie por el chat, que se puede decir que es como más antiguo, más conservadora quizá, porque la abuela está relegada a estos papeles domésticos ya a la cocina y a criar hijos, ¿cierto? Y como que el abuelo era el jefe de hogar, podemos decir. Eh, Así que sí, yo igual encontré como interesante esa diferencia que hizo entre el uno y el otro, como con qué recuerdo se queda de cada uno, a pesar de que los dos son gratos y todo, eh, hace una gran diferencia. Como igual es brigio que la mamá la recuerda, habla mucho de la cocina, creo yo, así como todo esto de la cocina, cómo cocinaba, después igual sigue hablando que mezclan harina con agua, eh, etcétera. Así que hace una diferencia importante, pero muy bien todo lo que dijeron. Bueno, eso, no sé si tienen más preguntas. Me encantó lo puntuales que fueron como con ciertas marcas dentro de los textos, porque eso nos permite igual reconocer fácilmente qué tipo de texto es o en qué género está inserto. Así que me gusta esa mirada crítica que tiene. ¿Alguna pregunta, un comentario, lo que sea? Antes de que se vayan, no sé si alguien falta que me diga su nombre por interno. Si no, estaríamos. Ya. Bueno, si no, voy a parar de grabar entonces.